la escala espiritual de San Juan Clímaco, elaborado por presbítero Guillermo Cabezas Bolaños. Durante el siglo V, el monte Sinaí se encontraba lleno de monjes que vivían en monasterios y cuevas, siguiendo la regla de San Basilio y la legislación de Justiniano. Entre todos ellos, brilló con luz propia el monje Juan, apodado Clímaco el Escolástico. Es muy poco lo que sabemos de él. Pasó la mayor parte de su vida en el retiro del desierto. Su primer biógrafo, un monje llamado Daniel, ignoraba incluso su lugar de nacimiento o el lugar en que se crió antes de ingresar en la vida religiosa. Se le conoce por Clímaco en honor al título original de su obra, Escala, Clímax, en griego. Aún así, otros autores hacen referencia de su vida. Nació antes del 579, otros afirman que en el 525, y falleció hacia el 649, otros afirman el 30 de marzo probablemente del 606. 1. Ordinariamente se asignaba al siglo V hasta que Fenao creyó poder fijar la fecha de su muerte hacia el 649. 2. Su biógrafo Daniel refiere que Juan fue monje en Raitu, al suroeste del Sinaí, primero en comunidad y luego haciendo vida solitaria, y que a sus 60 años fue elegido abad del monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí, fundado por Justiniano. Hacia fines del siglo V y principios del VII, Daniel afirma que comía poco, que superó la lujuria gracias a la soledad, que venció la avaricia porque contentándose con lo poco, no tenía necesidad de codiciarlo mucho y que con sus ejercicios de piedad y con la memoria de la muerte dejó atrás la pereza. Además, dice que había recibido el don de las lágrimas, se apartaba a un refugio secreto, una cueva en la ladera de una montaña, donde nadie lo podía ver u oír, y allí elevaba su voz al cielo con tan grandes gemidos, suspiros y clamores como quien recibiera el cauterio del fuego y otras curas del mismo estilo. Su primer discípulo fue un monje llamado Moisés, que deseaba imitarlo y pidió a otros padres que le solicitaran a Juan que lo aceptase. Con el paso del tiempo muchos otros comenzaron a acercársele buscando en él un guía espiritual. El sobrenombre de Clímaco, transcripción latina Climacus, Juan de Escalera, lo debe a la obra que lo hizo famoso, Scala Paradisi. La escribió a petición de otro abad de nombre Juan, que era superior del monasterio de Raitu. Juan es el típico representante de la escuela sinaítica estudiada por Yauser. El ideal monástico es la serenidad, interior y exterior, condición indispensable para la oración incesante es el conocimiento de la guerra invisible contra los pensamientos vanos, para facilitar la identificación de los espíritus malvados y de las virtudes contrarias. Juan compuso numerosas definiciones y breves aforismos que condensan a menudo en pocas palabras experiencias monásticas de muchos años. Juan se revela, mucho más de lo que a primera vista pueda parecer, buen conocedor de los antiguos padres, de los solitarios del desierto egipcio y también del monacato palestinense de Barsanufio y Doroteo de Gaza. Juan es de la opinión que la vida monástica es necesaria para la Iglesia, no como el apostolado y tampoco como un ejemplo a la vista de todos, sino por el influjo benéfico que los monjes ejercen en la vida de la Iglesia con su vida evangélica. A pesar de morar en un cuerpo material y corruptible, se dice que San Juan Clímaco nació en Palestina y se formó leyendo los libros de San Gregorio Nacianceno y de San Basilio. A los 16 años se fue a vivir como monje al monte Sinaí. Después de 4 años de preparación fue admitido como religioso. Él mismo narraba después que en sus primeros años hubo 2 elementos que le ayudaron mucho a progresar en la perfección. El primero, no dedicar nunca tiempo a conversaciones inútiles, y el segundo, haber encontrado un director espiritual santo y sabio que lo ayudó mucho a vencer los obstáculos y peligros que se le oponían a su santidad. De su director aprendió la obediencia a sus superiores, siempre que no fuera en contra la ley de Dios o la moral cristiana. Pasó 40 años dedicado a la meditación de la Biblia, a la oración, y a algunos trabajos manuales.
y llegó a ser uno de los más grandes sabios biblistas del Oriente, pero ocultaba su sabiduría y en todo aparecía como un sencillo monje más, igual a todos los otros. En lo que sí aparecía distinto era en su desprendimiento total de todo afecto por el comer y el beber. Sus ayunos eran continuos y los demás decían que pareciera como si el comer y el beber más bien le produjera disgusto que alegría. Ayunar era su penitencia, su oración más frecuente era el pedir perdón a Dios por los propios pecados y por los de los demás. Lloraba frecuentemente al pensar en lo mucho que todos ofendemos cada día a Dios. El principal don que Dios le concedió fue el ser un gran director espiritual. Al principio de su vida de monje, varios compañeros lo criticaban diciéndole que perdía demasiado tiempo dando consejos a los demás, que eso era hablar más de la cuenta. Juan creyó que aquello era un caritativo consejo y se impuso la penitencia de estarse un año sin hablar nada ni dar ningún consejo. Pero al final de aquel año se reunieron todos los monjes de la comunidad y le pidieron que por amor a Dios y al prójimo siguiera dando dirección espiritual, porque el gran regalo que Dios le había concedido era el de saber dirigir muy bien las almas. Y empezó de nuevo a aconsejar. El superior del convento le pidió que pusiera por escrito los remedios que él daba a la gente para obtener la santidad. Y fue entonces cuando escribió el famoso libro del cual le vino luego su apellido, Clímaco, escalera para subir al cielo. Otro de los dones comentados en San Juan Clímaco fue el de lograr llevar la paz a muchas almas angustiadas y llenas de preocupaciones. Llegaban personas desesperadas a causa de terribles tentaciones y él les decía, oremos porque los malos espíritus se alejan con la oración y después de dedicarse a rezar por varios minutos en su compañía aquella persona sentía una paz y una tranquilidad que antes no había experimentado nunca. El santo decía a la gente, así como los israelitas quizás no habrían logrado atravesar el desierto si no hubieran sido guiados por Moisés, así muchas almas no logran llegar a la santidad si no tienen un director espiritual que los guíe él fue ese guía providencial para millares de personas por 40 años. Se citan muchos testimonios de sus milagros. Un joven que era dirigido espiritualmente por San Juan Clímaco, estaba durmiendo junto a una gran roca, a muchos kilómetros del santo, cuando oyó que éste lo llamaba y le decía, aléjese de ahí. El otro despertó y salió corriendo, y en ese momento se desplomó la roca, de tal manera que lo habría aplastado si se hubiera quedado allí. En un año en el que por muchos meses no caía una gota de agua y las cosechas se perdían y los animales se morían de sed, las gentes fueron a donde nuestro santo a rogarle que le pidiera a Dios para que enviara las lluvias. Él subió al monte Sinaí a orar y Dios respondió enviando lluvias. Era tal la fama que tenían las oraciones de San Juan Clímaco, que el mismo Papa San Gregorio le escribió pidiéndole que lo encomendara en sus oraciones y le envió colchones y camas para que pudiera hospedar a los peregrinos que iban a pedirle dirección espiritual. Así proyectó la construcción de un hospedaje para los peregrinos que visitaban el monasterio. Cuando ya tenía más de 70 años, los monjes lo eligieron abad superior del monasterio del monte Sinaí y ejerció su cargo con satisfacción y provecho espiritual de todos. Cuando sintió que la muerte se acercaba renunció al cargo de superior y se dedicó por completo a preparar su viaje a la eternidad, y al cumplir los 80 años murió santamente en su monasterio del monte Sinaí. La escala espiritual. Al morir, San Juan Clímaco se retiró a una celda solitaria sobre el monte Sinaí, a pocas leguas del monasterio, a donde bajaba los sábados y los domingos para participar en las ceremonias litúrgicas con los demás hermanos. En la celda había una gran cruz de madera, una mesa y un banco que servía de silla y de cama. Su única riqueza eran los libros de la Sagrada Escritura y las obras de los padres de la Iglesia, entre ellos la Regula Pastoralis de San Gregorio Magno. La alusión a esta obra no es casual. Es evidente que la Scala Paradisi depende de la Regula Pastoralis,
aunque durante mucho tiempo esto fue inexplicable, porque los estudiosos creían que San Juan Clímaco había vivido en el siglo de Chica. Después se encontraron nuevos documentos que permitieron establecer la fecha de su muerte, acaecida en el 649, aclarando así la influencia de San Gregorio Magno sobre la doctrina ascética del Anacoreta del Sinaí, sobre todo en el epílogo, titulado Liberat Pastorem. En ese epílogo están resumidos los deberes de los abades y de cuantos gobiernan una comunidad religiosa. Juan Clímaco escribió esa síntesis de la doctrina espiritual en los años siguientes a su experiencia de Anacoreta, cuando fue sacado de su amada soledad para ponerlo al frente del monasterio del monte Sinaí. El santo Anacoreta tenía 60 años cuando, por obediencia, escribió el resultado de sus prolongadas meditaciones sobre la práctica de las virtudes cristianas. Así nació uno de los tratados de teología ascética más leídos y que desde su primera publicación ha sido muy difundido. Su escala tiene 3 escalones, es decir, 30 capítulos que corresponden a los años de la vida de Jesús, y desarrolla en 3 partes el camino o progreso del alma hacia la perfección, partiendo de la renuncia al mundo para llegar, mediante la lucha contra los vicios y la adquisición de las virtudes, a la cima de la perfección interior, que es la unión con Dios por medio de la caridad. En los 30 capítulos, o escalones, Juan denuncia los vicios más peligrosos para los monjes, 123, y expone las virtudes que los deben distinguir, 2430. Juan compara su obra a la escalera de Jacob y a los 30 años de vida de Jesús. La obra conoció un gran éxito y considerable difusión, como atestiguan 33 manuscritos griegos y numerosas traducciones al latín, siríaco, armenio, eslavo y árabe, lo cual hace particularmente difícil la elaboración de una edición crítica que por el momento no existe. Afirma que el primer paso que debe dar el monje es renunciar al mundo, mediante el desprendimiento de las cosas materiales y el deshacimiento interior, retirándose a una vida solitaria. De este modo, separado de todo, puede mantenerse unido a Dios a través de la meditación y alcanzar al ser que verdaderamente es. Así, habiendo vencido los vicios y debilidades de la carne y del alma, habiéndose aislado del mundo y elevado más allá de la creación por el pensamiento y el amor, logra la impasibilidad, la paz del alma, la muerte del alma y la muerte de la inteligencia antes que muera el cuerpo y se abre para recibir a aquel que lo sobrepasa, a Dios, muriendo para el mundo y resucitando en la vida contemplativa. Llegado a este punto, en el que ha logrado la perfecta obediencia afligiéndose solo cuando se sorprende haciendo su voluntad y no la de Dios, al monje solo le falta la oración para unirse con Dios. A continuación, se enumeran los escalones espirituales junto con una frase que es desarrollada en la obra 1. Renunciamiento. Apartarse del mundo es menosprecio de todo galardón terreno, renuncia a lo natural para alcanzar lo que está encima de la naturaleza. 2. Desprendimiento. El que ama a Dios de verdad y desea el reino venidero, no podrá tener apego, ansiedad, preocupación por el dinero, gloria mundana, amor y fraternidad. 3. Destierro. Destierro es dejar todas las cosas para poseer a Dios en plenitud. 4. Obediencia. Obediencia es actuar sin preguntar por qué, muerte gustosamente aceptada, vivir con sencillez, afrontar el peligro sin preocuparse, no presentar excusas ante Dios. 5. Penitencia. Penitencia es reconciliarse con el Señor mediante la práctica de buenas obras, opuestas al pecado, es purificarse de la conciencia y sufrimiento voluntario de la pena. 6. Mediación de la muerte. Temer la muerte es propiedad de la naturaleza debida a la desobediencia. Pero el terror a pensar en la muerte es señal de no estar arrepentido de los pecados. 7. Aflicción. Si no eres capaz de llorar, llora porque no lloras. Pero si puedes llorar, reconoce que es justo que lo hagas, pues por tus pecados has caído de un alto estado. 8.
Apacibilidad. No hay nada tan fuera de lugar en un penitente como el furor de la ira. La conversión ha de estar acompañada de gran humildad. La ira es indicio de toda clase de arrogancia. 9. Rencor. El que desterró de sí la ira, alcanzó el perdón, pero el que lo retiene queda excluido de la compasión divina. 10. Maledicencia. La maledicencia es hija del odio, enfermedad sutil y tosca, sanguijuela oculta e inadvertida, que malgasta y chupa la sangre vital de la caridad. 11. Verbosidad y silencio. La verbosidad es el trono de la vanagloria sobre el cual gusta de componerse y exhibirse. La verbosidad es señal de ignorancia. El silencio de Jesús confundió a Pilatos con el silencio del hombre. La vanidad queda vencida. 12. La mentira. Cualquier hombre sensato no tiene por insignificante el pecado de la mentira. El que teme a Dios ha renunciado a la mentira. 13. Tedio y pereza. El tedio es parálisis del alma, debilidad mental, negligencia en los ejercicios piadosos, menosprecio de los votos, complacencia en las cosas mundanas. Cuando golpea la pereza es el momento en que se nota quiénes son realmente los hombres de espíritu. 14. Glotonería. La gula es la hipocresía del estómago. Cuando lleno, se queja de la escasez. Lleno hasta reventar, se lamenta por el hambre. 15. Castidad. La castidad nos aproxima a la naturaleza incorpórea de los ángeles. Casto es el que con amor vence a otro amor. Hombre casto es aquel cuyos miembros están perfectamente sometidos al alma. 16. Avaricia. La avaricia o codicia genera ídolos, es hija de la infidelidad, es inventora de enfermedades, anunciadora de la vejez, profeta del heraldo de la sequía. 17. Pobreza. El monje pobre es dueño del mundo, ha puesto en manos de Dios todas sus posesiones, por su fe todo lo posee. 18. Insensibilidad. La insensibilidad es negligencia convertida en hábito, es pensamiento endurecido, obstinado, es hija de la presunción, impedimento de fervor. 19. Oración y canto en común. El oro se purifica en el fuego. La oración prueba el fervor del monje y su amor a Dios. Acercarse a Dios, desechar los demonios. 20. Vigilias. Las vigilias son ojos que lloran, corazón sereno y amable, freno de los pensamientos, alimento digerido, pasiones amansadas. 21. Timidez. El Señor justamente retira su ayuda a los soberbios para que nosotros no caigamos en la vanagloria. 22. Múltiples caras de la vanagloria. La vanagloria es cambio del orden natural, perversión de carácter, corrupción de costumbres. 23. Soberbia. La soberbia es extrema pobreza del alma disfrazada de riquezas y de la luz lo que en realidad es tinieblas. 24. Mansedumbre. La mansedumbre es el sostén de la paciencia, la madre del amor y fundamento de la discreción. 25. Humildad. El que se conoce a sí mismo no pretenderá jamás emprender lo que excede su capacidad. Camina por el bendito sendero de la humildad. 26. Discernimiento. El discernimiento es la capacidad de distinguir sin errores entre lo que es verdaderamente bueno y lo que por su naturaleza se opone al bien. 27. Quietud, reposo. La eschia o tranquilidad del cuerpo es el perfecto dominio y disciplina de sentimientos y costumbre, es perfecto dominio de los propios pensamientos y un espíritu inalterable. 28. Oración. La oración es por naturaleza conversación y unión del hombre con Dios, por su efecto mantiene el mundo unido y logra la reconciliación con Dios. 29. Impasibilidad. La impasibilidad es resurrección del alma antes del cuerpo, conocimiento perfecto de Dios, solo inferior al de los ángeles. 30. Fe, esperanza y caridad. Quien desee hablar de amor está ya hablando de Dios mismo, pero es peligroso hablar de Dios y podría ser peligroso para los incautos. El que tenga deseos de definirlo es un ciego. No se llega a Dios por los esfuerzos de la razón sino por la adhesión del alma enamorada. El hombre es imagen y semejanza de Dios y el amor constante a Dios es lo propio del alma. El alma que se reforma buscando recuperar su condición de imagen y semejanza de Dios, que se purifica, no necesita ya de la razón para mostrar a Dios, pues lo tiene dentro de sí. El amor así entendido no deja de tener fuertes resonancias morir y, en un sentido más amplio, griegas,
Dios es visto más como un objeto amado que como un sujeto amante. El asceta medita diariamente sobre la muerte. Le produce horror la posibilidad de que ésta le llegue sin que él esté preparado. Además, teme la muerte de su contemplación, que lo llevaría a separarse de Dios y renacer para el mundo. Meditando sobre la muerte, el asceta se une más a Dios y se prepara para la eternidad. Al pastor dedica Juan la parte final de su obra, titulada Carta al Pastor. Allí afirma que el verdadero pastor no guía por conocimientos recibidos desde afuera sino en base a una iluminación interior por la que conoce a Dios. El verdadero pastor, que recibe su sabiduría de Dios, es capaz de guiar no solo a las ovejas dóciles y obedientes sino también a las incultas y desobedientes. El prototipo del buen pastor no es otro que el propio Jesucristo. También se refiere a la fe y a la oración. La fe es ala de la oración, sin la cual no puede volar a Dios, y así se vuelve a nosotros. Fe firme es un estado de ánimo fijo y fuerte, sin ninguna vacilación, de tal manera que con ninguna adversidad pueda ser movido, lo cual pertenece a la fe confirmada con la claridad, y con la inteligencia del alma purificada. Fiel es el que no solo cree que Dios puede todas las cosas, sino que también cree que podrá todas las cosas en él. La fe es dadora de cosas no esperadas, lo cual nos muestra aquel dichoso ladrón, que desde la cruz alcanzó el reino. La gracia es madre de la fe, y el trabajo virtuoso y el corazón recto la confirman y hacen más perfecta, de las cuales una que es la rectitud del corazón, es causa de este trabajo, y el trabajo de la perfección de la fe. 3. Es así como encontramos en San Juan Clímaco un claro ejemplo de responsabilidad, obediencia, y rehusando su propia confianza, se revistió de honradez y humildad. Un ejemplar maestro de almas intelectuales y de jóvenes. En resumen, todo su afán era el amor incomparable del Señor viviendo en continua oración. San Juan Clímaco, ruega por nosotros.